Más Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas, Ricardo Rego y María Lucía Fernández. Buenas noches. La Fiscalía le imputó cargos al exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo del programa Agroingreso Seguro y además solicitó su detención. La fiscal Vivian Morales acusó a Arias de utilizar el polémico programa como plataforma para su campaña presidencial. El exfuncionario, quien deberá responder por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos de ley y peculado por apropiación en favor de terceros, no aceptó los cargos. Para la fiscal Vivian Morales, la actuación del exministro Arias fue abiertamente contraria a la ley. El exministro participó activamente en el diseño, construcción y ejecución de un programa que, según la ley, estaba instituido para contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades sociales en el campo, pero que terminó contrariando el interés general y, de paso, violando principios contractuales sagrados. Según la acusadora, Arias buscó la forma de disfrazar contratos para obviar la licitación, haciéndolo aparecer como si realizara actividades de ciencia y tecnología, y detrás de ese ropaje se escondió un verdadero contrato de administración de recursos públicos que no podía celebrarse nunca como lo hizo. Morales aseguró que el exministro siempre tuvo el control total del programa AIS. El comité administrativo de los convenios estaba integrado en un 80% por funcionarios del ministerio y el comité interventor en un 100% por funcionarios de alta dirección del ministerio, todos ellos de absoluta confianza del doctor Andrés Felipe Arias, hecho que ratifica claramente la forma como el ministro controlaba y dirigía no solo la celebración, sino la ejecución de los convenios. Asimismo, dijo que durante todo el tiempo el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria compartieron los funcionarios. Es preciso resaltar que entre el IICA y el ministerio se dio la comúnmente llamada puerta giratoria, que existió durante la administración del doctor Arias, a través de la cual el IICA y el ministerio intercambiaban funcionarios constantemente. La fiscal afirmó que hubo duplicidad de pagos y favorecimiento a grandes agricultores. Bajo esta modalidad, los administradores de los recursos del programa AIS entregaron irregularmente subsidios por más de 26.000 millones de pesos. Además de todo lo anterior, Vivian Morales acusó a Arias de haber utilizado el programa Agroingreso Seguro como bandera de su campaña presidencial. La imagen pública de Andrés Felipe Arias estaba ligada a la suerte del programa AIS por el hecho de haber sido el programa bandera de su administración. Pero además demuestra que el doctor Arias, aún antes de ser precandidato y mientras fungía como ministro de Agricultura, era perfectamente consciente de la importancia que tenía AIS en sus aspiraciones presidenciales futuras. Ante la imputación de la Fiscalía, el exministro fue enfático. No acepto los cargos imputados, su señoría. Arias estuvo tranquilo, concentrado y siempre atento a tomar nota de lo expuesto en su contra. Además, contó con el respaldo de su esposa, quien lo acompañó durante toda la audiencia. Y a esta hora continúa la audiencia de imputación de cargos contra Andrés Felipe Arias en el Tribunal Superior de Bogotá. Paula Bermúdez, tenemos entendido que la audiencia acaba de ser suspendida. ¿Cuál fue la razón? Así es, Juan Roberto. La razón es porque la defensa del exministro Arias pidió tiempo para controvertir todas las pruebas que citó la fiscal en esta audiencia. Inicialmente el magistrado le había otorgado 2 horas, pero él afirmó que era muy poco tiempo para la gran cantidad y entonces decidió que se reanudara mañana a las 11 de la mañana. La fiscal Vivian Morales pidió la detención preventiva del exministro Andrés Felipe Arias, básicamente por 2 razones. La primera, para asegurar que no obstruya el desarrollo normal del proceso. Ella dice que tiene pruebas de que el exministro ha visitado por lo menos en 10 oportunidades la cárcel La Picota a quienes fueron sus funcionarios y quienes eventualmente podrían ser testigos en su contra, y que estas reuniones han durado por lo menos 4 horas. Y la segunda razón, porque considera que él constituye un peligro para la sociedad. Dice que también los delincuentes de cuello blanco constituyen ese peligro, pues confunden a la autoridad y disponen de todos los mecanismos para delinquir. En esta parte final de la audiencia, en la tarde de hoy, se aportaron pruebas hasta ahora desconocidas por parte de la fiscal. Ella manifestó que existió el pago de vuelos charter, también de banquetes y de otros gastos innecesarios y sin los requisitos de ley por parte del IICA con recurso de los convenios. La Fiscalía tiene en su poder cerca de 30 fotografías de Blanca Yasmín Becerra, la mujer que reconoció ante la justicia haber defraudado a la DIAN. Pues en las imágenes de las costosas fiestas que organizaba la detenida aparecen algunos implicados en el escándalo.
En la fotografía se aprecia a la entonces jefe de R&B, Blanca Yasmín Becerra, el año pasado cuando celebró su cumpleaños. En las imágenes aparece la mujer quien aceptó su responsabilidad en el fraude a la DIAN en compañía de algunos de sus empleados y de personas con las que al parecer tenía negocios. En una de las fotografías aparece este hombre, Ervin Martínez, quien según las personas que colaboran con la investigación y fuentes en la misma fiscalía, era un funcionario de la DIAN. Según la fiscalía, la jefe de la red que reconoció el fraude a la DIAN tenía su propio chef, quien no tiene ninguna deuda con la justicia. Yasmín Becerra, de acuerdo con los investigadores, al parecer regalaba dinero para cirugías y les compraba a sus subalternas llamativos uniformes de dotación. El abogado de Yasmín Becerra confirmó que la Fiscalía inició procesos de extinción sobre sus bienes. La Fiscalía ya dio inicio a unos procesos que tienen que ver con extinción de dominio. Hay algunos bienes incautados y por supuesto ellos serán los que respondan por los bienes que probablemente de manera ilegal se obtuvieron de parte del erario público. Las fotos de la reunión, amenizada por una orquesta y por un humorista, fueron tomadas por personas que colaboran con la justicia y junto con otros documentos serán analizadas por la Fiscalía. La Fiscalía intervendrá los computadores de los funcionarios de la DIAN implicados en el millonario desfalco a la entidad. El ente acusador reiteró la petición de enviar a la cárcel a 12 de los detenidos ante la posibilidad de que destruyan las pruebas del fraude. Se trata de varios computadores en los que habría información sobre las millonarias devoluciones del impuesto del IVA que pertenecían a 2 exfuncionarios de la entidad que se encuentran detenidos por el escándalo. Por razón de esta audiencia no hemos podido librar todavía la orden para ir a intervenir los discos duros de los computadores manejados por estos 2 funcionarios. Con base en interceptaciones telefónicas, la Fiscalía insistió en que es necesario enviar a la cárcel a la mayoría de los capturados. Que esta es el punto inicial de la primera fase de esta investigación. Luego el material evidenciario que está por fuera de esos sitios donde se produjeron los allanamientos, pues también puede correr peligro. El ente acusador también anunció que iniciará el cotejo de firmas y letra de los detenidos para determinar si hubo suplantaciones que pudieran haber incrementado el millonario desfalco. El gobierno anunció la captura de uno de los guerrilleros de las FARC más buscados por las autoridades. El sujeto, conocido con el alias de Diomedes, era coordinador de 5 frentes insurgentes y uno de los hombres de mayor confianza del abatido alias El Mono Jojoy. Este fue el momento en el que hombres del Ejército y del CTI capturaron a Hugo Alberto Campo Moreno, alias Diomedes, un guerrillero que llegó a tener bajo su mando 27 estructuras de esa guerrilla entre frentes y compañías. Este alias Diomedes era muy cercano al Mono Jojoy, era quien le manejaba todo lo correspondiente a la logística y a los recursos del narcotráfico. De acuerdo con las autoridades, alias Diomedes era buscado por varios delitos. Después fue escogido por el Mono Jojoy para manejar las finanzas del EMBO y procedentes a finanzas del narcotráfico, de la extorsión y del boleteo a importantes ganaderos, empresarios y personas prestantes del país. Al momento de la captura, alias Diomedes se encontraba con su compañera sentimental, conocida con el alias de Yurani, integrante también de las FARC, que fue igualmente capturada. Inicialmente, la pareja fue presentada ante un juez de control de garantías de Bucaramanga y a esta hora se presentan ante un juez en Bogotá. A partir de hoy, el Partido Verde ingresó a la Unidad Nacional del Gobierno. Este paso se hizo realidad luego de una reunión del presidente Santos con miembros de esa colectividad. El candidato a la gobernación de Antioquia, Sergio Fajardo, se opuso a esta decisión. Las profundas diferencias de Sergio Fajardo con su partido, El Verde, se hicieron públicas. El candidato a la gobernación de Antioquia expresó su total desacuerdo con la decisión de ingresar a la Unidad Nacional del Gobierno. Yo no estoy de acuerdo con la entrada del Partido Verde a la Unidad Nacional, por una razón muy sencilla. ¿Por qué entramos? No hay ni una sola explicación, no hay ni un solo planteamiento del Partido Verde ante el país. Aunque ayer algunos congresistas verdes aseguraron que el director del partido, Luis Eduardo Garzón, nunca les consultó la alianza, hoy en un desayuno en Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, esas diferencias se superaron. Y sobre todo lo hicimos con discreción, no para esconder nada, sino porque pensamos que lo mejor era mandar un mensaje nítido, que aquí no hay nada por debajo de la mesa. Al contrario, todo está absolutamente esclarecido. Santos descartó que esa unión tenga de por medio compromisos burocráticos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ellos no están pidiendo absolutamente nada, no me han pedido ninguna cuota burocrática, lo único que quieren es
participar en las discusiones. Los Verdes y la Unidad Nacional del Gobierno trabajarán en una agenda legislativa común, pero Luis Eduardo Garzón no descarta que haya oposición de su partido. Las directivas de la compañía Pacific Rubiales, operadora del campo petrolero en Puerto Gaitán, donde se registraron disturbios y protestas en los últimos días, culparon hoy de esa situación a gente armada e infiltrada. Además, presentaron fotos sobre la gravedad de los daños que sufrieron sus instalaciones. La compañía aseguró que estas protestas no tuvieron un origen laboral, sino que fue gente ajena a la empresa la que sin razón causó la crisis. Se presentó aquello una invasión al campo, donde entraron personas que no eran trabajadores nuestros, y ustedes saben el resto de la historia. Agregan que unas 40 personas, algunas con armas blancas o de fuego, obligaron bajo amenaza a los trabajadores a parar. Llamamos esto acto de vandalismo y también podemos calificarlo como acto de terrorismo. Fueron destruidos muchos instrumentos del laboratorio, equipos de control, mangueras. Fueron saqueados además estos equipos. Las pérdidas no están cuantificadas aún, las operaciones se normalizaron, pero la tensión sigue y no hay acuerdos laborales. Nosotros no vamos a tener ninguna represalia contra ellos, para nada. Criticaron la participación de la USO en esta situación, pues nunca presentaron argumentos o pliegos para justificar la protesta. Desde hoy quedó prohibida la venta al menudeo de cigarrillos, así como la publicidad que induzca a la compra y el consumo de tabaco. Con esta medida, como mínimo, solo se podrán vender cajetillas de 10 cigarrillos. A pesar de que ya está en marcha la norma, algunos tenderos fueron sorprendidos vendiendo cigarrillos al detalle. Las autoridades darán un plazo para adelantar campañas pedagógicas con el fin de difundir los beneficios y alcances de esta medida. Y a partir del 21 de agosto empezarán a aplicar sanciones hasta de 5 salarios mínimos. El helicóptero de la Operación Jaque, que fue llevado a la Plaza de Bolívar para adornar el desfile del 20 de julio, se convirtió en el lugar de reencuentro de uno de los liberados y de uno de los militares que participaron en el exitoso rescate. Hace 3 años y 19 días, este helicóptero se hizo famoso porque en él 15 secuestrados de las FARC fueron liberados. La imagen del engaño le dio la vuelta al mundo. Ayer en la Plaza de Bolívar llegó este hombre de civil. ¿Lo reconocen? Rodríguez Porras Javier. Es el hoy mayor Javier Rodríguez, uno de los liberados que vino a tratar de cumplir un sueño, el de volver a ver el helicóptero que lo sacó de la selva el 2 de julio de 2008. Vine primero pues a ver el helicóptero nuevamente porque hacía 3 años no había tenido la posibilidad de volver a verlo. En plena plaza un hombre de camuflado se nos acercó, se saludaron y allí me enteré que ese militar también estuvo dentro del helicóptero el día de la liberación. ¿Qué fue lo primero que usted les dijo a ellos cuando ya recuperó su libertad? Venimos por ustedes, somos el Ejército Nacional, son libres. ¿Usted dijo eso? Que no se le olvida, ¿no? Nunca se olvidará. Sí, señor. Es doble reencuentro porque en verdad estar con alguien que participó en esto es muy gratificante y en verdad ellos son los verdaderos héroes de la historia de nuestro rescate. Y nos acercamos al helicóptero. Para alguien que estuvo 10 años secuestrado, la memoria es lo único que no lo traiciona. Además yo fui el primero que me subí al helicóptero, ¿no? En ese ir y volver de imágenes, ya estábamos dentro del aparato. Aunque han pasado 1114 días, todo lo recuerda al pie de la letra. De por sí no queríamos subir al helicóptero porque nos habían esposado. Y cuando yo me subo alguien me sienta y a la fuerza me empieza a amarrar los pies. Entonces yo quedé inmovilizado e inmediatamente empiezan a subir los otros muchachos. Para ellos estar allí era incertidumbre. Creíamos que iba a ser otro show muy zona. Muchos creíamos que nos iban a sacar del país. El cautiverio los llevó incluso a pensar que se podían tomar el helicóptero, pero los libertadores tomaron medidas. Todos empezamos a hacernos señas, a mirarnos el de al lado, porque también estábamos buscando ese momento para reaccionar. Era una oportunidad de libertad y creo que no la íbamos a perder. Lo primero que tenía que hacer el técnico era asegurarlos de tal manera que ellos no se quedaran inmovilizados en el momento que fuera la reacción y no se fueran a levantar todos, porque no sabíamos en qué momento o cómo iba a reaccionar el personal ya estando en una aeronave. ¿Usted sabía ese detalle? No. Tal vez ellos no dieron en cuenta y los cinturones de seguridad que utilizamos eran unos cinturones de tal manera que cuando la persona tenía un nudo, y hay muchos de ellos no dieron en cuenta que se les hizo un nudo en el cinturón de seguridad. No, ese detalle no, hasta ahora. Si hubieran querido parar igual no se hubieran podido. No, sí. Tenían que soltarse y no se iban a levantar todos de una. En segundos, cuando apenas despegaban, ya eran libres. Inclusive gafas cae aquí en medio de nosotros, o sea, cae aquí queda aquí en medio.
la guerrilla todavía la veíamos abajo, o sea, nosotros nos asomamos y la guerrilla estaba todavía abajo despidiéndose. Antes de bajar, Rodríguez tomó otra decena de fotos, incluso allí, al lado del que los liberó. Para él, hoy es 2 de julio de 2008. Es igual, sí, claro, igual. Igual, y más igual aún teniendo a quien dio el grito de libertad. En tierra, más fotos y más recuerdos, esta vez por quienes siguen en el infierno del secuestro. No pasa un día que en las oraciones, en mis oraciones los lleve, o sea, son las peticiones a diario por la libertad de ellos. Así fue el 20 de julio para el mayor Javier Rodríguez, un día de independencia, de recuerdos y de libertad. Las FARC hicieron estallar hoy 40 kilos de explosivos que habían acondicionado como carga en un burro. El animal, al parecer, iba a ser trasladado a la inspección Guayabal del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. La explosión que acabó con la vida del asno no dejó pérdidas humanas ni materiales. Otros hechos del día en Noticias Caracol. Bloqueada permanece la vía entre El Tarra y Convención en norte de Santander, donde guerrilleros del ELN atravesaron este bus al parecer cargado con explosivos. Mientras técnicos del ejército tratan de llegar a la zona, decenas de personas arriesgan su vida pasando junto al automotor para continuar su viaje. La policía capturó a un hombre sindicado del asesinato del cantante de rap, Luis Felipe Flores, de 19 años. Hechos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín. A tiros fue recibida la policía en el barrio Julio Rincón de Soacha cuando realizaba un allanamiento a una vivienda en la que, según sus vecinos, se vendían alucinógenos. Al terminar el enfrentamiento, la policía rompió las puertas de la casa y capturó a 7 personas. Hasta mañana estarán sin agua potable 800.000 habitantes de Cali por trabajos que adelanta la empresa para modernizar las redes de acueducto y alcantarillado. El líquido es distribuido en carrotanques con prioridad a clínicas y hospitales. El cantautor argentino Piero y el profesor Gustavo Moncayo encabezaron una marcha en Pasto para exigir la liberación de todos los secuestrados. Familiares de los rehenes y autoridades acompañaron la caminata, que terminó con una concentración pública y un canto por la paz. En medio de protestas verbales de algunos estudiantes, la policía asumió la seguridad a la entrada de la Universidad Industrial de Santander. La medida fue tomada al reiniciar las labores académicas, suspendidas por violentos disturbios hace 2 semanas. Fuertes disturbios protagonizaron encapuchados que se enfrentaron a la policía en la Universidad de Antioquia, al parecer, para rechazar la reforma a la educación superior. Las clases tuvieron que ser suspendidas. A primera hora de hoy aterrizó en Cabo Cañaveral el transbordador Atlantis, que concluyó una misión de 13 días y a su vez puso punto final a 30 años de viajes al espacio en estas modernas naves. Nuestra enviada especial Margarita Rojas fue testigo del histórico momento. Esta imagen, que periódicamente emocionaba al mundo, ahora es parte de la historia. Y esta, que hoy siguieron nostálgicos los apasionados de la exploración espacial, también fue la última. El avión que logró llevar al espacio a 355 seres humanos es cosa del pasado. Quiero agradecer a la nación por permitirnos tener estos 30 años para usar el sistema de transbordadores. Es un vehículo tremendo. Nos ha permitido hacer cosas increíbles y nos lo seguirá permitiendo en el futuro. Pero la salida de los transbordadores espaciales pone a tambalear a muchos. Tan solo en el Centro Espacial Kennedy, 5.400 personas han perdido o perderán su puesto. Para mañana y los próximos días se esperan más anuncios de despidos, 4.000 en total en Texas y 900 en Luisiana. Y mientras estas ya míticas aeronaves, consideradas como la obra maestra, la joya de la ingeniería aeroespacial del siglo XX, y los objetos voladores más audaces creados por el hombre pasan a uso de buen retiro, a ser piezas de museo, las expectativas de volver a las misiones tripuladas del espacio ya no quedan en manos de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, como en la Guerra Fría, las dos potencias que se disputaban la carrera por la conquista del espacio, sino en manos de los particulares, que ahora buscarán no solo programas que sean eficaces y seguros, sino también
rentables. Desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Margarita Rojas, Noticias Caracol. En Brasil, el diario Folha de Sao Paulo publicó una columna en la que asegura que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, padece cáncer de próstata. Según el periódico, médicos brasileños que tienen acceso a los exámenes de Chávez concluyeron que el mandatario padece este tipo de cáncer, el más común entre los hombres. Por su parte, en Caracas, funcionarios del gobierno consultaron a un urólogo quien analizó estas mismas pruebas, pero el especialista ni confirmó ni negó que Chávez tenga la enfermedad. En África, el mundo ya se está movilizando para combatir la hambruna que afecta a 10 millones de personas en el oriente de ese continente. Estados Unidos anunció una ayuda de 28 millones de dólares para Somalia, uno de los países más afectados. Aparte de los adultos, corren riesgo de muerte más de 500.000 niños en lo que se conoce como el Cuerno de África, en Somalia, Kenia y Etiopía. Allí se reporta que la mayoría de los habitantes solo come una vez al día. Pues las ONG locales hicieron un llamado al planeta para que se solidarice con los africanos y comience desde ya a compartir lo que tiene con los menos favorecidos. Ahí están las imágenes. Aquí va el código. El recién posesionado presidente de la Cámara, Simón Gaviria, se quiere curar en salud. Pidió a la Contraloría que haga seguimiento a las contrataciones de la corporación para evitar despilfarros e irregularidades. Y de una entró en materia, pues esta misma tarde se reunió con la Contralora Sandra Morelli. A propósito del presidente más joven en la historia de la Cámara, hoy estará en el radar. Y otros detalles de la instalación de las sesiones del Congreso. Lo que cuesta tener un padrino político. Mientras más de 500 invitados ingresaban al Capitolio, en la presidencia de la Cámara se celebraba el bautizo de esta niña que esperó 12 años. Óiganlo bien, 12 años para que el saliente presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, fuera su padrino. Esperamos que le responda bien a su ahijada. Y también llamó la atención en la jornada especial del Congreso la reaparición del representante Miguel Gómez Martínez. El sobrino de Álvaro Gómez Hurtado había salido del país por amenazas de muerte. Gustavo Petro sigue buscando adeptos. Así lo encontramos hoy en la carrera séptima, en pleno centro de Bogotá, recogiendo firmas para inscribir su candidatura. Dice que ya llegó a 150.000. Y pasó Uribe hace como mes y medio. Y le gritaban groserías. mire lo que tenemos acá: alegría, amor y ganas de ganar. Petro continuará recorriendo las calles capitalinas. Otro candidato a la alcaldía de Bogotá, el liberal David Luna, inició una maratón de 36 horas. Visitará sitios neurálgicos de Bogotá. Con una alcaldía transparente como está en la transparencia y no turbia como está lamentablemente en el edificio. La Lunatón, como ya le llaman, continuará mañana. Durante el enlace de hoy entre Noticias Caracol y Caracol Radio hubo dos primicias. Las dio nuestro colega Darío Arismendi. La primera. Una noticia que está prácticamente cocinada y que se va a conocer en los próximos días es el nombramiento de un nuevo ministro de la Defensa Nacional para Colombia. Se trata del actual secretario general de la Presidencia, el viceministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón. Y la segunda. Si el presidente decidiera llamar a alguien del Partido Verde para que lo acompañe en el gabinete más adelante, ese sería Lucho Garzón, que seguramente podría llegar a ser el ministro del Trabajo, aunque él quisiera otra cartera, más concretamente la del medio ambiente. Hasta ahora nadie ha dicho que no a las dos noticias. Y no todo es palo para el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Hoy el vicepresidente Angelino Garzón le reconoció públicamente su empeño en la remodelación del estadio El Campín, que fue entregado oficialmente a la FIFA para el Mundial Sub-20. Reconocimiento que también quiero hacer a nombre del Gobierno Nacional al alcalde Samuel Moreno Rojas. Según Garzón, la obra no se retrasó ni un solo día. Y el gobierno designó al periodista Fernando Barrero como nuevo segundo secretario del Consulado de Colombia en España. Barrero, que fue jefe de prensa de la presidencia y director de Inravisión y desde el 2006 fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Defensa, continuará la carrera diplomática que empezó en el 2004 también en Madrid.
Hay revuelo en Santa Marta por la renuncia que presentó al Partido Liberal y a su aval el candidato a la gobernación Luis Miguel Mello Cotes. Cotes decidió recoger firmas y presentarse por un movimiento multipartidista. Su lema será respeto por el Magdalena. Pero lo que más sorprendió a los amarios fue conocer a su gerente de campaña, pues se trata de Antonio Matera Ramos, cofundador del partido de la U en el Magdalena y quien fuera gerente político en ese departamento de la campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos. De entrada, Matera Ramos dijo que la U no tiene candidato en el Magdalena. La pregunta que muchos se hacen es, ¿y entonces Joaquín Gutiérrez Caballero, que se presentó como candidato oficial de la U, ¿en qué queda? Un correo interno le puso los pelos de punta a más de uno en la presidencia de la República. Se trata de este comunicado enviado por la Oficina de Talento Humano. Dice en una parte: a partir del jueves el uso de los baños tendrá un valor de 500 pesos. El mensaje provocó malestar general entre los empleados, pero no se habían dado cuenta de que al final del mensaje llevaba esta notica aclaratoria. En un futuro, esto podrá ser cierto si se sigue desperdiciando el agua. Pues ante el revuelo causado, la Oficina de Talento Humano envió otro mensaje en el que explicó que solo se trataba de una campaña ambiental. Hay extravagancias que no tienen nombre, pero esta tiene nombre propio. El jeque Hamad bin Hamad Al Nahyan, multimillonario y miembro de la familia real de Arabia Saudita, les ordenó a sus obreros cavar su primer nombre en la arena de una de sus islas. La obra ya se completó y mide más de 3 kilómetros de largo por 1 de ancho. Es tan grande que puede verse desde el espacio. Además, el nombre fue inscrito de tal manera que ni las mareas lo pueden borrar. Lo que no se sabe hasta ahora es el precio del caprichito. Y se está cargando el último código. Al lado de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde están los internos en proceso de extradición, apareció esta llamativa valla. Dice: abogados especialistas en defensa de extraditados a Estados Unidos. Ofrecen servicios en Nueva York, Florida y otras ciudades. Dan teléfonos para llamar sin costo desde Bogotá o Medellín y garantizan 18 años de experiencia. ¿Cómo la ven? Y el recomendado de código: Axis, Arquitectura, Diseño y Decoración 2011 Anuario. Una mirada panorámica sobre los avances del diseño en Colombia, realizados en el último año por arquitectos, diseñadores, artistas, artesanos e industrias colombianas. Es de Ediciones Gama. Hasta aquí el Código Caracol.